Nuestro tema principal es el tratamiento fiscal de los precios de transferencia. El precio de transferencia es aquel precio que pactan dos empresas para transferir bienes y servicios. Este precio es relevante en el ámbito tributario cuando entre entidades relacionadas se trata, ya que podría facilitar en el precio establecido. No se realiza de igual forma que se hubiera establecido con entidades con las cuales no se mantenga ningún tipo de vínculo. Por esta razón, los precios de transferencia se han implementado en diferentes países del mundo para así tratar de evitar que empresas relacionadas manipulen los precios a su conveniencia al momento de intercambiar bienes y servicios, de manera que sus gastos o deducciones aumenten o disminuyan sus ingresos en perjuicio a la recaudación impositiva del país que implementan la norma, procurando así evitar la baja o nula tributación. ¿Qué es la OCDE? La OCDE es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, fundada en 1961, conformada por 34 países, y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social, donde los gobiernos de los países puedan trabajar conjuntamente. Dicha organización estableció los métodos de transferencia entre países, los cuales son el método de precio libre comparable, que esa determina el precio de los bienes o servicios transferidos en una operación vinculada por comparación con el precio de los bienes o servicios transferidos en el ámbito de una operación no vinculada y comparable. El método del precio de reventa, que compara el margen de reventa en una operación vinculada de compra con el margen de reventa que se ha obtenido en operaciones de compra y reventa no vinculadas y similares. El método de coste incrementado compara el margen sobre los costes directos e indirectos incurridos en una operación vinculada con una margen sobre los costes directos e indirectos incurridos en una operación. El método del margen neto de la operación compara el margen neto fijado en base a un denominador apropiado que obtiene una empresa en el marco de una operación vinculada con el margen similar de una operación no vinculada. El método de reparto del beneficio atribuye a cada empresa que participe en una operación vinculada la parte del beneficio o pérdida generada en una dicha operación que una independiente esperaría obtener en el ámbito de una operación no vinculada y comparable. ¿Para qué sirve la OCDE? Fomenta el crecimiento económico sostenible, promueve el empleo y mejora la calidad de vida, contribuye al desarrollo económico de otros países y ayuda al crecimiento del comercio. Temas abordados por la OCDE. Principio de plena competencia. Métodos de precio de transferencia. Análisis de comparabilidad. Disputas en materia de precios de transferencia. Requerimientos de documentación, consideraciones especiales y reestructura de negocios. La OCDE está estructurada conforme al Consejo, viene siendo supervisión y dirección estratégica por la Secretaría, análisis y propuestas, y por comités, que viene siendo la discusión e implementación. Beneficios de la participación de México en la OCDE. Las políticas públicas son contrastadas con la experiencia de las mejores prácticas en el ámbito internacional.
los distintos sectores del país también pueden hacer uso de análisis de información relevante. La administración pública en México se ha visto fortalecida. La OCDE ha hecho un buen trabajo al contribuir a un mejor entretenimiento de algunos asuntos de las políticas públicas en México. Partes relacionadas en precios de transferencia. Artículo 179, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala 3 casos para que se configure el supuesto de considerar que 2 o más personas son partes relacionadas. 1. Cuando una persona participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. 2. Cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. Y 3. Cuando se trate de asociaciones en participación, se consideran como partes relacionadas sus integrantes, así como las personas que conformen a lo anterior se consideran partes relacionadas. Nuevo tratamiento fiscal para los ajustes de precios de transferencia. Conforme a la regla 3911 de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2018, se considera ajuste de precios de transferencia a lo siguiente: cualquier modificación a los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad correspondientes a las operaciones celebradas por el contribuyente con sus partes relacionadas, que se realice para considerar que los ingresos acumulables o deducciones autorizadas derivados de dichas operaciones se determinaron considerando los precios o montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. Es así que los ajustes de precios de transferencia pueden ser reales o virtuales, mismas que pueden presentar las siguientes características: voluntario o compensatorio. Es el ajuste que un contribuyente residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país realiza antes de la presentación de la declaración anual, ya sea normal o complementaria. Primario. Es el ajuste que resulta del ejercicio de facultades de comprobación a un contribuyente. Dichos ajustes pueden generar a su vez un ajuste correlativo nacional o extranjero. Y por último tenemos el secundario. Este es el ajuste que resulta de la aplicación de una contribución conforme a la legislación fiscal aplicable, después de haber terminado un ajuste de precios de transferencia a una operación, el cual se caracteriza generalmente como un dividendo presunto. Los requisitos del nuevo tratamiento fiscal para los ajustes de precios de transferencia son los siguientes. Punto número 1. La documentación. Obtener y conservar la documentación en la que originalmente las transacciones intercompañía no fueron pactadas a precios de mercado. Punto número 2. Cálculos e información de los ajustes. Obtener y conservar los cálculos e información de los ajustes correspondientes para que las transacciones intercompañía pudieran ser consideradas a precios de mercado. Punto número 3. Contar con el CFDI o comprobante fiscal que ampare el ajuste de precios de transferencia, cumpliendo con los requisitos correspondientes para su emisión. Punto número 4. Registros contables. Llevar a cabo los registros contables de los ajustes de precios de transferencia realizados y conciliarlas para efectos contables y fiscales. Punto número 5. Acreditación. Acreditar que la parte relacionada con la que se celebró la operación ajustada de manera voluntaria
o compensatoria, acumuló el ingreso correspondiente a dicho ajuste o disminuyó la deducción, según corresponda, en el mismo ejercicio fiscal en el que éste se dedujo y por el mismo monto ajustado, así como que no representan ingresos sujetos a un régimen fiscal preferente. Punto número 6. ISR. Cumplimiento con la obligación de retener y enterar el ISR derivado del ajuste. A continuación les mostraré los 9 puntos más importantes del análisis de precios de transferencia. Punto número 1. Identificación del método apropiado para las transacciones analizadas. El principio de la distribución justa de riqueza busca asignar a dos o más entidades la porción de las utilidades o pérdidas que en justicia les corresponde. Es decir, trata de equilibrar la riqueza que en estricta justicia pertenece a cada parte, en la medida en que cada una de ellas participó en la generación de estas utilidades o, en su caso, en las pérdidas. Para que se dé cumplimiento, deberá contener lo siguiente. A. Datos principales: nombre, denominación o razón social, domicilio y residencia fiscal de las partes relacionadas con las cuales celebren operaciones, así como la documentación que demuestre la participación directa o indirecta entre esas partes relacionadas. B. Información relativa a las funciones, activos utilizados y riesgos asumidos por el contribuyente por cada tipo de operación. C. Información y documentación sobre las operaciones, incluyendo sus partes relacionadas y sus montos, por cada parte relacionada y por cada tipo de operación de acuerdo con la clasificación y con los datos que establece el artículo 215 de la propia LISR. D. El método aplicado conforme al artículo 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, incluyendo la información y documentación sobre operaciones o empresas comparables por cada tipo de operación. Punto número 2. Selección del método apropiado para la evaluación de transacciones. Se tomarán en cuenta los elementos pertinentes que se requieran según el método utilizado, considerando, entre otros, los elementos que adelante se mencionan y que afectan a la rotativa como sigue. A. La prestación de servicios. Tratándose de la prestación de servicios, se consideran elementos tales como la naturaleza del servicio y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico. B. Enajenación de bienes tangibles. En el caso de enajenación de bienes tangibles, elementos como las características físicas, calidad y disponibilidad del bien. C. Cuando se conceda la explotación o se transmita un bien intangible. Elementos como si se tratara de un patente, marca, nombre comercial o una transferencia de tecnología, duración y grado de protección. Punto número 5. Selección del método apropiado para la evaluación de transacciones de bienes intangibles. Aún no se realiza una selección de método alguno en este tipo de transacciones. La rotativa como empresa mexicana no cubre regalías a ninguna empresa nacional o extranjera residente en el extranjero. En consecuencia, no hay efecto en esos conceptos y tampoco existen elementos para analizar los intangibles. Punto número 5. Selección de la parte examinada. El método se basa principalmente en el análisis de factores de rentabilidad y no en el estudio separado de cada tipo de transacciones intercompañías. Por tanto, la rotativa podría hallar que este método proporciona una medida razonable del grado de cumplimiento con el principio de la distribución justa de la riqueza para sus transacciones intercompañías.
Es necesario determinar qué parte relacionada será evaluada contra las empresas comparables, no relacionadas, similares y no controladas, por las siguientes razones. A. La rotativa no posee ningún intangible valioso. Y B. Las funciones de la rotativa y la rueda pueden ser más fácilmente definidas e identificadas. Punto número 6. Información de las sociedades comparables no controladas. Una vez que se ha realizado la investigación de las bases de datos, seleccionaremos un conjunto de entes comparables con la finalidad de buscar aquellos que realizan operaciones similares a la rueda, con el fin de evaluar si los servicios que proporciona a la rotativa y los valores que le cobran son razonables en función de las operaciones similares. Punto número 7. Ajustes a la información de los contribuyentes comparables no controlados. Al preparar el rango de cumplimiento del principio de la distribución justa de la riqueza, para las sociedades comparables no controladas, los principios generales de los lineamientos de los precios de transferencias de la OCDE permiten, en su caso, ajustes a los resultados financieros de esas sociedades, con el fin de incrementar la comparabilidad con las partes examinadas, como es, en nuestro caso, la rotativa y su parte relacionada, la rueda. Punto número 8. Identificación de las empresas comparables no controladas. Para determinar si los precios intercompañías de la rueda cumplen con el principio de la distribución justa de la riqueza, es necesario comparar la facturación que la rueda expide a la rotativa contra las cuotas que en circunstancias similares realizan las sociedades comparables no controladas. Punto número 9. Determinación del rango de la distribución justa de la riqueza. Una vez que se ha identificado a las sociedades comparables no controladas, es necesario comparar su rentabilidad con la de la rueda, para lo cual es necesario seleccionar la medida de la rentabilidad que se utilizará en la comparación. Indicadores a nivel ganancia que en adelante llamaré ING. Cabe señalar que frecuentemente se utilizan indicadores múltiples, pues cada uno puede proporcionar una evaluación distinta. La decisión de utilizar un ING depende de un número variable de factores, entre los cuales se incluyen la naturaleza de las actividades de la parte examinada, la confiabilidad de los datos disponibles respecto de las empresas no controladas, el grado en el que el ING posiblemente no produzca una medida confiable de las utilidades de la parte en análisis. Para cada uno de los ING es necesario efectuar un análisis.